He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. El Ministerio de Avivamiento, La Voz que Clama, presenta Prepara el camino al Señor, con el pastor Armando Arauz. Brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Liberación de la opresión es el título de la conferencia que presento y está basada en las palabras bíblicas de Isaías 9:1 al 2. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Indiscutiblemente, siempre que el pueblo de Dios se aparta de los mandamientos del Señor, va a ser quebrantado por las fuerzas opresoras del enemigo. Esa es la razón por la cual el pueblo hebreo en más de una ocasión se miraba en angustia, porque eran entregados y sometidos por sus enemigos. Sin embargo, cierto salmista declara: empero clamaban al Señor en su angustia, y Dios los libraba de sus aflicciones. Cada vez que el pueblo se aparta de los mandamientos del Señor, es evidente que va a enfrentar esas dificultades. Sin embargo, hay esperanza de acuerdo a lo que miramos en las páginas de las Sagradas Escrituras, porque la mentalidad de Dios es siempre tener compasión de aquellos que se arrepienten de todo corazón. El mensaje del Evangelio, de la buena noticia de Dios, es para todos los pueblos que vuelvan al camino de la verdad, pero con un corazón arrepentido, y bien lo expresó el gran salmista David: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Si de esa manera lo hacen los pueblos, es evidente que van a alcanzar la misericordia del Señor. Sin embargo, si se obstinan en provocar a ese Dios compasivo, pero que no tolera el pecado, porque dice la Biblia que el brazo del Señor no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha agravado para oír. Pero las iniquidades de los pueblos ponen una pared intermedia entre el Criador y la criatura, y los pecados de los pueblos hacen ocultar el rostro del Señor para no oír. Esa es la problemática a lo largo de toda la historia de los seres humanos que se separan de Dios a causa del pecado. Pues la Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Sin embargo, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando el Señor Jesucristo hace su entrada a esta tierra y se puede ver toda la opresión a la cual estaba sometido el pueblo de Dios, inmediatamente se ve esa misericordia del Señor para con todas aquellas personas que estaban bajo ese yugo opresor. Y podemos ver que esa liberación se lleva a cabo en primer lugar por una visita divina. Esa visita divina es a causa del yugo opresor del enemigo. Sin embargo, estaba escrito en palabra profética que en el tiempo de la manifestación del Verbo, el yugo se iba
a podrir por causa de la unción y que toda carga de pecado, toda esa carga opresora del enemigo iba a ser quitada de los hombros de los hombres. Por eso cuando el Señor Jesucristo confrontó a aquellas personas que tenían sometido a todo el pueblo por el yugo de la hipocresía, usted puede observar que el Señor les dijo que ataban cargas sobre los hombros de los hombres y ellos ni con un dedo las querían mover. No es el deseo de Dios que los pueblos estén sometidos al yugo opresor. Hay una visita divina que ha sido prometida por Dios desde tiempos de antaño. Antes de que el Cristo se manifestara, 750 años aproximadamente, se anuncia esa visita divina. Y cuando Jesucristo estaba aquí en la tierra en todo su apogeo del desarrollo ministerial, usted puede notar que le dice a aquel pueblo que lo había rechazado: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntaros como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? De cierto os digo que seréis dejados hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué comparación más grande hace el Señor acerca de la protección que Él quiere tener para con los suyos? Y todo esto es a causa de ese yugo opresor del enemigo, que Él hace esa promesa de una visitación para traer esa plena liberación a ese pueblo que ha sufrido grandes opresiones. En los tiempos cuando los profetas estaban dando ese anuncio de liberación, lo toman en figura de todos los pueblos enemigos que se habían levantado de una manera poderosa, de la nada algunas potencias, y ahora estaban rodeando a este pueblo. En esas potencias emergentes en esos días, esto traía grandes problemas al pueblo de Dios, que siempre estaban en constante rebelión contra su Dios. Y en esas rebeliones era provocada la ira del Señor, y venían los enemigos y los sometían a amargas opresiones. Fue en ese entonces que, tomando de una manera figurativa aquellas opresiones, el profeta, inspirado por el Espíritu Santo, habla acerca de la liberación que Jesucristo iba a traer al pueblo, liberación de todas las opresiones de las fuerzas del enemigo. Por supuesto que esto nos alcanza hoy a nosotros en este tiempo y tenemos esa esperanza, porque sabemos que Jesucristo ya vino y visitó a los seres humanos, como dice el apóstol Juan, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En realidad esta es una grande noticia para todos los pueblos, todas aquellas personas que se sienten devastados a causa de tantas opresiones y en sus necesidades no saben qué hacer. Queremos recordarle en el día de hoy que la visita de Dios está en todo su apogeo, porque dice el apóstol Pablo que hoy es el día de salud, de tiempo y de salvación. El Señor quiere rescatar a todos aquellos que se sienten oprimidos por todas las fuerzas demoníacas. Todo ese yugo opresor puede ser quebrado por la visita del Dios Todopoderoso a través de nuestro bendito Salvador Jesucristo, el Mesías Redentor. Sí, es verdad que algunas personas pueden decir: pero ¿dónde está ese personaje? Pues no se ve por ningún sitio. Pero es que hay que entender que antes de que Él ascendiera a los cielos, después de haber llevado cautiva la cautividad y someter a toda la fuerza del enemigo, antes de subir a los cielos, le dice a sus seguidores inmediatos: conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría. Pero cuando yo me vaya, yo se los enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, Él les guiará a toda verdad y a toda justicia. Hoy se ha cumplido esa profecía y promesa del Señor en toda su plenitud, porque después de que el Señor asciende a los cielos, el Espíritu Santo sopló como viento recio en aquel aposento alto y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y cuando la gente se había reunido en la fiesta de Pentecostés de un solo día, y cuando están oyendo y viendo aquella grande manifestación del poder del Espíritu Santo y están perplejos
lejos al ver aquella obra del Dios Todopoderoso, el apóstol Pedro les responde que no era que estaban ebrios como algunos estaban suponiendo, mas era el cumplimiento de lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días, dice el Señor, derramaría su espíritu sobre toda carne. Los ancianos soñarían sueños y los jóvenes verían visiones, y también sobre mi siervo y sobre mi sierva, dice el Señor, derramaré de mi espíritu en aquellos días y profetizarán. Es impresionante que el apóstol Pablo, interpretando todo esto en su primera epístola a los Corintios, en el capítulo 14, dice que el que habla en profecía a los hombres habla para exhortación, para edificación y consolación. Eso es lo que ha traído el Señor con ese movimiento extraordinario del Espíritu Santo para favorecer a los pueblos. Por eso en este tiempo se puede quebrar ese yugo opresor y de esa manera el enemigo ser sometido y el pueblo ser liberado de toda opresión del enemigo. Pero hay que reconocer que esa liberación se llevaría a cabo en segundo lugar por la compasión divina debido a la condición precaria del pueblo. La Biblia dice que cuando el Señor Jesucristo estaba desarrollando su ministerio, recorría ciudades y aldeas, predicando el evangelio del reino, enseñando en las sinagogas de ellos y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque las vio que estaban dispersas y desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Se puede notar que el deseo de Dios es que la gente sea libre de todas esas opresiones, y ese deseo es producto de su grande compasión que tiene para con los seres humanos. Hay que entender que ese corazón tierno, compasivo del Señor siempre es conmovido a causa de todas las necesidades de los seres humanos que son quebrantados por todas esas fuerzas del enemigo a causa de las rebeliones del hombre, que siempre se inclina a hacer lo malo, y el enemigo de las almas siempre está esperando esa oportunidad. Por eso es que siempre están esas insinuaciones del enemigo para inducirle a usted al pecado, diciéndole que usted no va a enfrentar nada de las consecuencias del pecado. Sin embargo, la Biblia es clara y dice que el que encubre sus pecados no prosperará. Gracias a Dios que hay salida a esta problemática, porque inmediatamente el texto bíblico declara: mas el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Es esa compasión del Señor que al ver el quebranto de los seres humanos siempre va a extender su brazo salvífico, como él mismo lo dice, que ese Dios de poder, que es compasivo y misericordioso, siempre está con esos brazos extendidos y haciendo esa invitación al ser humano, diciéndole: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Por lo tanto, en esta hora nosotros podemos decirle a cada uno de ustedes que venga con toda confianza a esa invitación divina. Incluso el Señor está buscando a todo aquel que se ha perdido, porque así está establecido en las páginas de las Sagradas Escrituras. Fue el mismo Señor Jesucristo cuando en una ocasión le habló a aquellos pueblos que estaban sometidos por todas esas fuerzas del mal. Y cuando algunas personas cobraron esperanza y venían al Cristo de Dios, el Señor les dio palabra de aliento, como sucedió en la casa de Zaqueo el publicano, que cuando aquel mostró una actitud de arrepentimiento y cuando la gente tal vez se mostraba incrédulo al cambio en aquel hombre, el Señor de gloria dijo unas palabras memorables: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar
lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se había perdido? Solo piense, por ejemplo, cuando la mujer sucumbe ante las tentaciones del enemigo y luego el hombre ante la oferta de la mujer, y ambos meten el pecado a toda la raza humana, como dice el apóstol Pablo, que por un hombre entró el pecado, pero también por otro vino la vida, y este es nuestro bendito Salvador Jesucristo, quien declaró: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En ese momento que el hombre desobedece el mandamiento del Señor, que no debería de comer del fruto del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y el mal, porque el día que de él comiera ciertamente iba a morir. El hombre tomó en poco el mandamiento del Señor y lo quebrantó, y esto fue causa de toda su ruina. En ese instante que el hombre es expulsado del huerto del Edén, y trae toda la tragedia para ellos mismos, porque inmediatamente el primogénito de ellos le dio muerte a su hermano, y así pasó a toda la humanidad todo el dolor y el quebranto. Y en ese instante, sin embargo, que el hombre se ve destituido de la gloria de Dios, se oye la voz del Señor que se paseaba en el huerto diciéndole: Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Y aquel dijo: Señor, oí tu voz y tuve miedo y me escondí. El hombre se esconde ante la insistente búsqueda del Señor, pero el Señor siempre va a continuar haciendo ese llamado al ser humano para que escape de esas opresiones, de la fuerza de las tinieblas. Por eso es que usted va a notar que una iglesia que se ha desviado de lo que el Señor Jesucristo ha establecido, porque usted bien sabe que la palabra es clara, que el mismo Señor de gloria le dice a sus discípulos inmediatos: edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Sin embargo, puede usted notar que más tarde una congregación, el Señor le hace una visita y le declara su condición precaria, que dice: yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada, mas yo te digo, dice el Señor, que eres un pobre ciego, desventurado, miserable y desnudo, y te recomiendo que de mí compres oro refinado. Eso es lo que se alcanza a través de las pruebas, porque el apóstol Pedro dice que si el oro, aunque perecedero, es probado por el fuego, cuanto más nuestra fe será probado por el fuego de las pruebas, para que salga más preciosa que el oro mismo. Ahora también el Señor Jesucristo agrega: y vestiduras blancas para que cubras la vergüenza de tu desnudez. Esas vestiduras es la justificación del ser humano a través de la sangre del Señor Jesucristo, pues Pablo dice en Romanos capítulo 5: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justificación para los seres humanos es esta vestidura de justicia con la cual nos podemos presentar delante del Dios Todopoderoso. Con razón, cuando el Verbo regrese triunfante y someta a todos sus enemigos por ese resplandor de su gloria y el espíritu de su boca que matará al inicuo, también dice que los ejércitos del cielo le siguen vestidos de lino finísimo, y el lino fino representa las acciones justas de los santos. Cuando esta iglesia se ve desprovista de toda esa vestidura de justicia, el Señor también le agrega algo muy importante: y unge tus ojos con colirios para que puedas ver bien. Ese colirio, por supuesto, es el aceite del alumbrado, que no tuvieron las vírgenes insensatas el aceite de reserva para hacer arder continuamente las lámparas, como se le dijo a Moisés en la antigüedad: manda a los hijos de Israel que te traigan aceite de olivo para hacer arder continuamente las lámparas. Esa lámpara es la palabra de Dios que debe de arder en nuestros corazones, pues el salmista del extenso Salmo 119 declara: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si el creyente siempre tiene ese aceite del alumbrado, podrá ver claramente las Escrituras y no será jamás engañado por todos los ardiles de los falsos profetas de hoy en día, que se han levantado como las arenas innumerables que están a la orilla del mar para arrastrar, si fuese posible, aún a los escogidos.
Ante toda esa situación se puede ver claramente que el Señor le dice a esa iglesia para que vuelva al camino de la verdad: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es el llamado a todas aquellas congregaciones que hoy piensan que son demasiado prósperos y que no tienen necesidad aún ni del Señor, y Él les está hablando que la situación de ellos es precaria y que cuando suene la trompeta de la plena redención, conocido como el arrebatamiento de la iglesia, serán vomitados de la boca del Señor. En otras palabras, serán expulsados de su cuerpo, que es la iglesia, y solo aquellos que le están esperando ardientemente serán partícipes de ese evento sin precedente en la historia de los seres humanos. Finalmente podemos decir que la liberación de la opresión enemiga se llevaría a cabo por un problema surgido. Hay que entender que los problemas surgen, pero el Señor los puede utilizar para traer grandes beneficios a los que se sienten oprimidos. Ese problema que ha surgido es a causa de un dolor familiar. ¿Y a qué me refiero cuando estoy hablando de este problema surgido y de ese dolor familiar? Pues dice la Biblia que un perverso rey Herodes había mandado a decapitar a Juan el Bautista, el profeta extraordinario que había extendido su dedo y había declarado que Jesucristo era el Mesías prometido, al decir: he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Inmediatamente que el Señor Jesucristo es revestido del poder del Espíritu Santo, porque dice la palabra de Dios que Juan el Bautista vio al Espíritu Santo que descendía en forma corporal de paloma sobre el Señor de gloria, y la voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La Biblia dice que inmediatamente fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el tentador. Y después de salir victorioso de aquel terrible conflicto, el doctor Lucas arroja luz y declara: y Jesús volvió en el poder del Espíritu y se difundió su fama por todos los alrededores. Mientras el Señor comienza a desarrollar su ministerio y a crecer en toda aquella gracia de parte de Dios y a ser favorecido por todo el pueblo que estaba atónito a causa de las grandes manifestaciones del poder de Dios, su pariente Juan el Bautista estaba detenido y más tarde decapitado. Dice la Biblia que cuando el Señor de gloria oyó que Juan había sido decapitado, se apartó a la tierra de Zabulón y de Neftalí, en Galilea de los gentiles, para que el pueblo que estaba en tinieblas viese gran luz, y a los asentados en regiones de sombra de muerte luz les resplandeciese. ¿Puede usted notar que el Señor de gloria seguramente tenía un dolor profundo emocional a causa de la pérdida de aquel ser tan querido, que no solo era familiar, no solo era cercano, sino que también era colega de ministerio? Era el precursor, el que le había presentado, era el que había preparado camino al Señor, enderezando sus sendas para esa grande presentación. Pero ahora Juan el Bautista ha sido decapitado, y en medio de ese dolor se puede ver que el Señor no se detuvo. Todo lo contrario, pudo más la compasión por todos aquellos que estaban en tiniebla y en sombra de oscuridad. Esa sombra de tiniebla y de oscuridad se puede ver que cuando el Señor llegó a la casa de Pedro y vio a la suegra postrada en cama con fiebre, el Señor la sanó para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, quien dijo en palabra profética: ciertamente Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, pero por su llaga fuimos nosotros curados. En ese momento que se cumple esta palabra profética, se puede ver que la gente trajo multitudes de enfermos y el Señor los sanaba. Había grande regocijo en medio de aquel lugar lleno de miseria
y de pobreza profunda, al punto que solo puede usted notar que en la casa de Pedro estaba su esposa y su familia, además su hermano Andrés, que estaba viviendo en la misma casa de Pedro, pero también la suegra de este. Esto indica que había una pobreza tan grande que la gente tenía que compartir la habitación para muchos familiares, y es en ese momento donde el Señor encuentra a toda aquella Galilea de los gentiles hundida en diversas problemáticas. Pero a pesar del problema que le ha surgido al Señor, Él no se ha detenido de ninguna manera. Todo lo contrario, se lanza de lleno para cumplir la palabra profética de traer liberación en aquella zona. Sí, es verdad que como el Señor había crecido en aquel lugar y era considerado como el muchacho del barrio, porque seguramente jugaba con sus contemporáneos y la gente no entendía que era el Mesías prometido. Pero de pronto, cuando se oye la fama de que había convertido allá en Judea en las aguas en vino, y se oye acerca de todos los hechos sobrenaturales a llegar al Galilea, el lugar donde él había crecido, sobre todo en Capernaum, la gente no quería creer en él. Y dice la palabra de Dios que el Señor incluso les dijo: seguramente me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo, porque en verdad el Señor de gloria, que había hecho grandes señales allá en Judea, ahora la gente tenía incredulidad de lo que él podía hacer en aquel lugar. Y sin embargo, también se puede ver aquello que se dice en refrán, que no hay profeta en su propia tierra. La gente no podía creer en el Señor de gloria. Había una terrible incredulidad en la gente, pero ahí estaba el Señor trayendo grandes beneficios, y es cuando aquella gente es liberada de todas sus opresiones. Los enfermos eran sanados, los endemoniados eran liberados, al punto que dice la Biblia que los demonios salían dando grandes voces, y algunos llegaron a decir: te conocemos quién eres, el Santo de Dios, has venido a atormentarnos antes de tiempo. Por lo tanto, mis estimados oyentes, es tiempo de que usted crea esta palabra. El día de la liberación de toda opresión ha llegado. Sea libre usted también en su hogar por la palabra que estamos enviando a través de los medios que estamos utilizando para proyectar la buena noticia. Y esa liberación tiene que llegar ahora mismo por la visita del Señor, también por su grande compasión, y a pesar de todos los problemas que puedan surgir, el Señor sigue obrando milagros a favor de los necesitados, porque recuerde usted que Jesucristo no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Lo único que usted tiene que hacer en el día de hoy es mostrar esa grande necesidad que tiene para con el Señor, tener fe que Él lo puede hacer y recibir el milagro. Inmediatamente usted será beneficiario de esa obra redentora del Rey de Reyes y el Señor de los Señores, el Mesías prometido. Si este programa es de edificación a su vida, escríbanos al correo electrónico armando@lavozqueclama.org o encuéntrenos en Facebook, Armando La Voz. También nos puede llamar a nuestras líneas telefónicas 713-589-1750 y 713-589-1850. Muchas gracias por su sintonía al programa de hoy. Con el propósito de preparar camino al Señor en el corazón de nuestros oyentes, el mensaje del pastor Armando Arauz es una presentación del ministerio La Voz que Clama.